Hoy leí un reporte de personas que suben sus publicaciones para exhibir a otros y donde otros dicen que no es bueno confiar en otros y pensé los no es confiar o no confiar, eso es una mente inmadura. El camino medio es confiar y hacer lo correcto a los demás. Por eso no debes tú quedar mal a otros, y si no, ese sería nuestro karma. Si le deben, si le queda mal, no hay por qué exhibirlo. Es analizar, ¿qué estoy haciendo mal o qué hice mal, a que me deban y me dejen así? Es decirle a la vida, gracias, porque estoy pagando mis causas, y no volveré a hacerlo. Y tampoco tienes que creer en las inseguridades, la desconfianza, como si fuera una realidad predecible, irrefutable, inefable, porque no es cierto, eso es fortalecer la resistencia en el egocentrismo. Recuerden que está escrito: no puedes vivir una experiencia que no tengas considerada como posible. Si crees que existen los robos, los incidentes y accidentes, las calamidades en la vida de los demás, y en la tuya, pues así será. ¿Recuerdas la enseñanza de la ley de atracción? Ellos ocupan la metáfora del genio de la lámpara, el universo, la vida, la energía. Oh, Dios es el genio de la lámpara. La vida no sabe si algo te gusta o no. Si dices, hay inseguridades, el genio de la lámpara dice, amo. Sus deseos son órdenes, y aquello se manifiesta en su realidad. Dijo Albert Einstein: yo no le temo a las inseguridades que hacen mal en el mundo, sino a aquellas personas que creen en el peligro y se sientan a ver lo que pasa. Como dije anteriormente, no puedes vivir una experiencia que no tengas considerada como posible. O como dijo Henry Ford, tanto si crees que es posible, como si no lo crees, en ambos tienes razón. Tienes que comprender que las cosas materiales son cosas vanas, son pasajeras, no son permanentes, son impermanentes. Hoy las tienes, mañana no las tienes. Hoy valen mucho, mañana serán objetos obsoletos. Hoy están de moda, mañana saldrá otro estilo, otro modelo. O morirás, y tus cosas se quedarán. Alguien o algunos las pelearán, y luego terminarán como el desperdicio en el basurero. Muchos publican a las puertas de sus casas: si te vemos ladrón, te lincharemos. Eso es incorrecto. No estoy a favor de los ladrones, pero tampoco estoy a favor de hacer daño a un hombre. Es recargar más a los asaltantes, provocar más los robos. Lo que te resistes es lo que persiste. Así dijo Jesús el Cristo: no resistáis al malo. Él sabía muy bien que lo que te resistes es lo que más persistirá. Fíjense. Tratan de detener una injusticia con otra injusticia, tapar un hoyo, haciendo otro, pagando una deuda, pidiendo prestado nuevamente, y formando otra deuda, y aún más grande. Y, como dijo Albert Einstein, no puedes detener un problema con la misma energía que lo creó. ¿Cómo regenerar al ladrón, robándole ahora lo que es suyo? Golpeándolo, no es la solución. Es como decirle a un hombre: no pienses en elefantes rosas. Lógicamente, pensará en elefantes rosas, lógicamente lo hará. Es como decirle a tu hijo: hijo, no mientas, y llega el vecino, el niño abre y ve, y tú le dices: abra, mijo, y dile que no estoy. Él entenderá que mentir, que robar, es incorrecto, pero él lo hará porque papá lo hace. Uno es el ejemplo. Si queremos un mundo de paz y de justicia, tenemos que impartir a todos primero con el ejemplo.
¿Por qué golpear al ladrón? ¿No acaso es robarle su derecho a la paz? Lincharlo nos convierte no solo en asesinos, sino en ladrones también. Son ladrones de ladrones. Porque justo ahora, le están robando el derecho a la vida. Piensa ahora. ¿Quién es más ladrón? ¿El que te roba cosas que son efímeras, o el que te roba el derecho a existir en su cuerpo humano? ¿Quién? Lógicamente el ladrón de la vida, el que lincha. Creen que acabando con los ladrones, como si fueran una plaga, eso va a acabar la delincuencia. Es todo lo contrario. Se hace más grande. Ahora una anécdota. Cierta vez un caballo que estaba atado, tironeaba muy fuerte para tratar de soltarse, y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en una finca de un campesino, y comenzó a comerse toda la siembra. El dueño de aquella finca se enardeció, y tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo también se enardeció, tomó su rifle y, por venganza, mató al dueño de la finca. Después la mujer del dueño de la finca, lo vio, y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente, y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho, y quemaron su casa. Entonces después, las almas de los difuntos, llegaron al infierno, y le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste todo esto? Y el demonio respondió: yo solo solté el caballo. La enseñanza de esta historia es que, el diablo hace cosas simples, porque sabe que la maldad está en vuestros corazones, y solitos hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia termine causando mucho daño. Recuerden a Ian Manya, que solo fue metido al reclusorio por robar un pedazo de pan, porque sus sobrinos murieron de hambre. Recuerden, la palabra tiene poder para dar vida, y poder para dar muerte. Poder para bendecir, pero también poder para maldecir. Piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar. No sea que el ladrón muera entre tus manos, y después te sientas arrepentido toda tu vida. Piensa antes de actuar. No es llevarlo al reclusorio o rechazar al ladrón de delincuente y pecador. Eso tampoco funcionará. Lógicamente, no estoy a favor del villano, pero tampoco en el plan de hacerlo sufrir. Decía Alex Rovira, escritor y divulgador: trata al ser humano como es, y seguirá siendo lo que es, mas en cambio míralo como puede llegar a ser, y se convertirá en aquello que está llamado a ser. O sea que, golpearlo hasta casi dejarlo medio muerto, o totalmente muerto, no funciona. Es analizar por qué existe la necesidad de robar, por qué existe la necesidad de ambicionar, de quitar cosas de otros. Otros no tienen necesidad de ambición, pero tratan de llenar vacíos, vacíos que no los llenará las cosas materiales. Esto lo vemos en los hombres más poderosos, que aparentemente nada les falta, pero en realidad, son más pobres que los mismos pobres. Los vacíos del ser, no se llenan con el tener. Debemos analizar por qué existe la codicia, la avaricia, la corrupción, incluso en los hombres más ricos. Y, ¿por qué lo hacen? No hay cosa alguna que no surja de alguna necesidad. Si un mono acumulase más bananas de las que pudiese comer, mientras la mayoría de los otros monos mueren de hambre, los científicos estudiarían al acumulador, para descubrir qué demonios estaba sucediendo con él.
Pero cuando los humanos hacen lo mismo, nosotros los colocamos en la portada de la revista Forbes. ¿Qué pasa en la mente colectiva de los seres humanos? Pensar que eso es lo normal. Acumulación, aglomeración, codiciar, avariciar, según una cabeza humana, es lo normal. No es verdad. No digo que no deseemos cosas materiales. No digo que no aspiremos a un hogar cómodo, a un auto. Pero cuando ya se tiene todo lo necesario, porque queremos aún más, se convierte en una obsesión tener más casas, más autos, más lujos, más envidias de aquellas cosas. Más, lo verdaderamente importante, se queda sin nunca ser descubierto. Luego, llega el último día de tu vida, el último respiro y te lamentas diciendo, ¿por qué? Nunca acaparé cosas que me harán falta, en el más allá. Lo verdaderamente importante, se queda nulo bajo sacroto y, luego lo olvidé. Todo lo hice para ocultar una necesidad que nunca descubrí. Si no hubiera necesidades algunas, tampoco existirían necesidades algunas para delinquir, para codiciar, ni para dejar a otros sin cubrir sus necesidades más básicas, como protección, abrigo, y alimentación, solo ves por ti, y ese es tu mal. Jesús el Cristo dijo: a cualquiera que golpee la mejilla derecha, ofreced la izquierda, y si alguien quitare vuestro abrigo, brindarle también vuestra capa. Si os forzaren ir cargando 1000 pasos, ve con él otros 2000, y no tuerzas vuestro rostro a cualquiera que pida de ti algún préstamo. Si solo amaos a aquellos que os aman, porque habréis de reclamar el crédito. Hasta los cobradores del fisco hacen eso. Es decir, si prestas no esperes recibir el beneficio o ganancia alguna. Es mejor prestar, aquel que sabéis que nunca os lo devolverá. Créanme, hay mejor satisfacción en eso. El crédito no es monetario sino un pago espiritual, siendo más sabio, más sereno, más pacífico, más y profundamente feliz. La felicidad está en todas aquellas vivencias que te hacen feliz y, entre más vivencias que te hacen feliz tengas, mucho y mucho más feliz serás. Y es que me dices: estás equivocado. Es una locura. Eso es incoherente, es absurdo. En verdad te digo, que el reino, no está en las cosas que tienes, sino en las cosas que aunque existen, no las necesitas, porque tú mismo, tú misma, eres una encarnación viviente de la felicidad, te has convertido en un todo, en una completitud, has vencido el apego. En verdad te digo que no existe lo mío, y tampoco lo que es tuyo. Todo es de todos, y todos somos para todos. Una hoja de un árbol, nunca se caerá, y en el camino al suelo irá diciendo: soy una hoja cayendo. Irá diciendo: soy parte de un todo, que va en procesos de decadencia, para dar vida, a otras formas de vida. Nunca diría: yo soy un yo, y tú eres un tú. Yo soy tal cosa y tú tal otra. No existe por ninguna razón el yo. Una gota de agua al ser dispersa nunca diría: soy una gota individual, y tú eres otra. Diría: soy parte del océano, que me dispongo ahora, a cambiar a gaseosa, para pronto volver a convertirme en sólida, a través de la llamada lluvia. ¿Dónde está entonces tu yo? ¿Dónde está entonces tú? Esto es mío. ¿Dónde? Simplemente, tienes que reflexionar un poco, y veréis la realidad. Fin.